Mamá divorciada invirtió sus ahorros en una mansión quemada, descubrió un secreto impactante. Valeria miró la mansión quemada desde el otro lado de la calle, su corazón palpitaba como el tambor de una fiesta. ¿Qué locura había hecho al decidir invertir todos sus ahorros en este lugar desolado? Pero en su interior, había una chispa de esperanza. Esta casa, con sus muros caídos y ventanas ennegrecidas, representaba más que un simple refugio, era una oportunidad para sus hijos. Sus dos pequeños, Mateo y Sofía, merecían una vida mejor, lejos del ciclo de miedo y privaciones que había marcado a su familia. Con cada paso, Valeria sentía el peso del juicio de su familia sobre sus hombros, pero su determinación era un fuego que no se apagaría. Esa noche, se sentó a la mesa con su madre y su abuela, cuya mirada traspasaba el dolor de generaciones. Valeria, no puedes hacer esto, soltó su madre, las manos temblorosas en la mesa. Tu padre soñó con algo mejor y lo perdió todo. Con lágrimas en los ojos, la abuela recordó cómo habían llegado a perder su hogar, el eco de los deudores resonando en su memoria. Pero a Valeria no le importaba. Con cada latido, su corazón decía, sí. Ella se negó a rendirse, a vivir en la sombra del temor. Su amor por sus hijos era más fuerte que cualquier historia de fracaso. Mientras se lanzaba al proceso de reconstrucción, el polvo y el desorden le presentaban viejos recuerdos. Así, en una noche despejada, se encendieron las velas en honor a la tradición familiar que habían perdido. La luz danzante iluminaba las caras de sus hijos y en esos momentos, ella no podía evitar sonreír. Recordaba las noches de risas en las que su familia se unía para contar historias. Días después, en medio de la demolición, Valeria tropezó con un diario escondido entre las ruinas. Abriéndolo, se encontró con la vida de quienes habían sido los dueños de la casa, una familia soñadora que había luchado contra la desigualdad y había tejido lazos de comunidad. Las páginas estaban llenas de promesas, como una carta a la esperanza. Esto es increíble, pensó, con el diario apretado entre sus manos. ¿Cómo podía ser tan similar a su propio viaje? Pero la comunidad, dividida entre quienes creían en ella y quienes solo murmuraban desdén, se hacía cada vez más evidente. Los comentarios de la gente la inundaban. La presión aumentaba cada día, la mirada crítica de los vecinos a su alrededor la seguía en cada paso. Está loca, eso es un desastre, decían entre risas. Y ella solo podía apretar los dientes y seguir adelante. Pero todo se complicó cuando una tormenta arrasó con su trabajo, dejando escombros en vez de esperanza. Un golpe difícil de soportar. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, y en medio de ese caos, un anciano apareció. Al mirarlo, sintió que el tiempo se detenía. Había conocido a la familia que había vivido en la casa. Sus relatos vibraban en el aire, historias de lucha, sacrificio y amor que resonaban en su propio corazón. Esa casa guardaba secretos, secretos que podrían cambiar tu vida, dijo mientras sus ojos se iluminaban con la chispa del pasado. Valeria sintió que una carga se levantaba, pero también la presión del dilema, seguir luchando por ese legado o ceder ante el miedo y las voces que le decían que se rindiera. Mientras su corazón latía con fuerza, sabía que su elección podría no solo definir su vida, sino también la de sus hijos. Con la revelación del anciano, Valeria se dio cuenta de que su historia apenas comenzaba, se atrevería a desafiarlas y transformar su propia vida, al igual que aquellos que vinieron antes que ella. Las palabras del anciano resonaban en la mente de Valeria mientras corría contra el tiempo para restaurar la mansión. La promesa de secretos ocultos la impulsaba a seguir adelante, pero la sombra de la tormenta aún amenazaba su jornada.
Sabía que las dudas acechaban a cada paso que daba, pero había algo dentro de ella, una convicción que quemaba con intensidad. Al día siguiente, se levantó con el alba. El cielo estaba despejado, pero el aire portaba un frío que calaba los huesos. Valeria miró a Mateo y Sofía mientras dormían, sus rostros tranquilos reflejaban la inocencia que ella tanto deseaba proteger. Se sentó a su lado por un momento y susurró, todo valdrá la pena, ya lo verán. Con un poco de café en mano, se acercó al viejo diario, decidido a descubrir más sobre la familia que había habitado esa casa. La última entrada, escrita con letras temblorosas, hablaba de un tesoro familiar escondido. Un objeto especial, una especie de amuleto, que se decía traía buena fortuna a quienes lo poseían. Esto es justo lo que necesito, pensó Valeria, sintiéndose revitalizada, se sentó rodeada de escombros, el ruido del trabajo en la construcción de la mansión apenas se escuchaba. Con cada página que pasaba, se sumergió en las vidas de aquellos que habían estado allí antes. Sus corazones latían con fuerza mientras superaban obstáculos, sus risas eran ecos que apenas lograban cruzar el umbral del tiempo. Las historias parecían un reflejo de su propia lucha, llenas de tropiezos y valentía. Mientras Valeria cotilleaba las notas sobre el amuleto, un pensamiento inquietante surgió en su mente. ¿Y si el tesoro estaba escondido en la propia casa? Sin más que perder, decidió explorar la mansión de una manera totalmente diferente. Tal vez, en los rincones oscuros, había algo que cambiaría su destino. Días después, cada noche se volvía una nueva aventura. Con una linterna en mano, recorría la casa, revisando cada sala y los cimientos desgastados. Estaba puestas a la búsqueda de los secretos que podrían transformarla a ella y a sus hijos. La presión de los murmullos de la comunidad estaba cada vez más presente. Un grupo de vecinos decidieron organizar una reunión para expresar su descontento con sus planes, cuestionando su locura y escupiendo comentarios crueles. Una tarde, mientras estaba en la cocina, decidió hacer una pausa en la búsqueda del amuleto. El olor a ceniza y polvo llenaba la habitación, tocando sus sentidos con recuerdos. En una esquina, un viejo armario estaba casi deshecho. Un impulso la llevó a abrir la puerta desvencijada. Las bisagras chirriaron y dentro encontró un viejo baúl cubierto de telarañas. Su corazón se detuvo. Con manos temblorosas, Valeria levantó la tapa del baúl. Dentro, había ropa, pero también un pequeño objeto, brillante, que reflejaba la luz de su linterna, un collar con un medallón. Al acercarse, su corazón latió con fuerza al ver que el medallón era idéntico al que había visto en una fotografía en el diario. Puede ser, murmuró, la esperanza encendiendo su alma. ¿Era este el amuleto? ¿Podría este hallazgo realmente cambiar su futuro? Sin embargo, una sombra se cernía en la puerta de la cocina. Era el anciano, observándola con ese brillo en sus ojos. Esa no es la única sorpresa que guarda la casa, dijo con voz grave. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué más podría descubrir esta madraza en su camino de transformación? Valeria sintió como el aire en la cocina se volvía denso, como si 1000 secretos hubieran entrado con el anciano. Ella giró lentamente, el medallón entre sus dedos, un guiño al destino. La incertidumbre de su búsqueda inicial se transformaba en ansiedad al mirar a aquel hombre, cuya presencia traía consigo un peso inescapable. ¿Qué quieres decir?, preguntó, su voz apenas un susurro. El anciano se quedó callado un momento, observando cada rincón de la casa, como si reviviera viejos recuerdos. Hay algo más, algo que no solo debes encontrar, sino que necesitas entender. El corazón de Valeria comenzó a latir con fuerza. ¿Qué es? ¿Dónde está? Su mente daba vueltas, ya no solo pensaba en el amuleto, intuía que la historia de la mansión se entrelazaba con la suya de formas que aún no comprendía. Cada historia tiene un precio, y la tuya también, hija, empezó el anciano. La mansión no solo alberga un tesoro físico. Hay un vínculo entre aquellos que vivieron aquí y los que vendrán después. En su interior, hay un legado. Valeria frunció el ceño.
La idea de un legado resonaba en su corazón, como un eco lejano. ¿Un legado? ¿A qué te refieres? Historias de amor y traición, sueños perdidos y esperanzas renacidas. Tienes que descubrir no solo el amuleto, sino también el verdadero propósito de esta casa. Sus palabras flotaron en el aire, cargadas de una sabiduría ancestral. El amuleto está relacionado con la vida de la mujer que vivía aquí antes. Ella fue quien lo utilizó para conectar a su familia, pero también fue quien hizo el sacrificio que podría salvarte. Valeria respiró hondo, su mente ahora llena de posibilidades. ¿Sacrificio? ¿Qué hiciste, señora de la casa? Pensó mientras dejaba el medallón a un lado y recuperaba su linterna. ¿Dónde puedo encontrar la verdad? Las respuestas están ocultas en el cuarto de la niña. El anciano movió la cabeza con gravedad. ¿El cuarto de la niña? ¿Dónde? El anciano sonrió levemente. Donde la pequeña soñaba cada noche, pero también donde los miedos asomaban a la luz. Buscar el amuleto puede abrir ese lugar, pero recuerda, debes estar lista para lo que vas a encontrar. Con esas palabras resonando en su mente, Valeria sintió que su interior hervía con emociones entrelazadas, miedo, curiosidad y una renovada determinación. Sin pensarlo dos veces, salió corriendo de la cocina, atravesando habitaciones deterioradas, hasta que se detuvo frente a una puerta olvidada, cubierta por el polvo de los años. «Es aquí», murmuró, sintiendo un rayo de energía recorrer su cuerpo. Empujó la puerta desgastada y entró. La luz de su linterna iluminaba un mundo aclamando por ser redescubierto. Un cuarto lleno de juguetes viejos, fotografías descoloridas y un ambiente cargado de risas pasadas. En el rincón, vio una pequeña caja pintada, cubierta de estrellas. Al acercarse, su corazón palpitó cuando sintió que había llegado a un umbral. Sin embargo, antes de abrirla, una voz familiar la sacudió. Era Sofía, quien por un momento apareció en el umbral de la puerta. «Mamá, ¿dónde estás?», preguntó su pequeña, llenando el espacio con su inocencia. Con la puerta entreabierta dejando la luz del pasillo entrar, Valeria miró a su hija. Los miedos del ayer se mezclaban con la esperanza del mañana. «Mamá está aquí, Sofía. Estoy buscando algo importante». Pero mientras las palabras salían de su boca, sintió una inquietud. ¿Estaré dispuesta a descubrir lo que realmente guarda este lugar? El abrazo del misterio la rodeaba, y sin saberlo, ya estaba en el primer paso hacia una revelación que podría cambiar el destino de su familia para siempre. Mientras Sofía se acercaba, Valeria sostuvo la caja con una mano, deseando que el aire fuese testigo de lo que sucedería a continuación. ¿Qué secretos desataría al abrirla? La curiosidad hirviendo y el viento gélido del pueblo presagiaban lo inevitable. Valeria se quedó congelada, sintiendo el peso de la caja en sus manos como si fuera un objeto sagrado. Sofía, con su cabello desordenado y ojos brillantes de curiosidad, dio un paso adelante, metiéndose en el escenario en el que su madre se encontraba atrapada entre el pasado y el presente. «Mamá, ¿de qué se trata?», preguntó la niña, su voz suave pero llena de necesidad. Valeria sintió un tirón en su interior, debía encontrar las palabras adecuadas, algo que no asustara a su pequeña. «Es un tesoro, Sofía. Algo que necesitamos para entender mejor a las personas que vivieron aquí antes que nosotros». Las palabras se sentían extrañas, como una verdad que apenas comenzaba a florecer en su mente. Sofía miró la caja con atención. Como un cuento de hadas. Su imaginación desbordaba, y por un momento, Valeria sonrió. La inocencia de su hija le brindó un respiro entre la tensión del ambiente. Sí, algo así. Valeria dejó que su mano temblara levemente mientras acariciaba la superficie de la caja. Eran solo estrellas pintadas, y sin embargo, parecían brillar con una luz propia, como si guiaran su camino hacia atrás en el tiempo. Con cada segundo que pasaba, la angustia crecía. ¿Debía abrir la caja junto a Sofía? ¿Era el momento adecuado? La advertencia del anciano sobre el sacrificio resonaba en su mente.
Su corazón dictaba que la verdad podría cambiarlo todo. Pero, estaba dispuesta a enfrentarla. Junto a su pequeña, Valeria respiró hondo, decidida. Sofía, ven aquí. La niña se acercó, y así, unió sus manos diminutas a las de su madre. Siempre te protegeré, pero necesito que estés fuerte. Lo que vamos a descubrir puede cambiar nuestras vidas. La pequeña asintió, sus ojos llenos de determinación. Con un movimiento suave, Valeria levantó la tapa de la caja. Un susurro de música antigua pareció salir de su interior, y el aire se tornó más fresco. Dentro, había cartas en papel amarillento, varias piezas de joyería desgastadas y un objeto pequeño, envuelto en un paño de seda. Sofía dejó escapar un suspiro. ¿Qué es eso?, preguntó, señalando al objeto. Valeria desenrolló lentamente el paño, revelando un medallón similar al que ella misma había encontrado. Sus ojos se abrieron de par en par al reconocerlo, sintiendo que la historia se volvía más profunda de lo que jamás imaginó. Era un eco de su propio medallón, una conexión que desnudaba la esencia de ambas mujeres, la secretada de la mansión y ella misma. Esto es para ti, Sofía, dijo, comenzando a temblar. Este medallón simboliza algo importante en nuestra familia. Debemos averiguar la historia detrás de él. Antes de que pudiera continuar, un fuerte viento sopló a través de la ventana rota, apagando la luz de la linterna y dejando la habitación en una penumbra inquietante. Valeria sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. ¿Sería el viento un aviso de que no estaban solas? Mamá, la voz de Sofía tembló, y Valeria se dio la vuelta, sintiendo la urgencia de actuar. Sofía, gritó, sintiendo un giro en su corazón. Justo en ese momento, la figura del anciano apareció de nuevo en el umbral, sus ojos centelleantes llenos de advertencia. Hay tiempo, pero no te distraigas. Lo que está por venir no es solo historia. Puede ser tu salvación o tu ruina. Las últimas palabras resonaron en el aire, y Valeria supo que el destino estaba a punto de desenredar un hilo que cambiaría sus vidas para siempre. En el silencio que siguió, un nuevo misterio comenzó a germinar, dejando a Valeria con más preguntas que respuestas. ¿Qué historia les contaría el medallón? ¿Podría la conexión familiar ser la clave para su futuro? Mientras su mente giraba en torno a las posibilidades, un rayo de luz emergió detrás de un oscuro rincón, pareciendo llamarles hacia lo desconocido. Sin pensarlo, Valeria tomó la mano de Sofía y, juntas, se adentraron en la penumbra. Valeria y Sofía caminaron juntas hacia la luz difusa que parecía danzar entre las sombras de la habitación. Cada paso que daban resonaba en el vacío silencioso, como un eco a sus corazones acelerados. La atmósfera se tornaba más densa, como si el mismo aire estuviera cargado de susurros olvidados. «Mamá, ¿por qué está tan oscuro?», preguntó Sofía, apretando la mano de Valeria con fuerza. La inocencia de su pequeña le atravesaba el pecho como una flecha, pero también le daba fortaleza. Valeria miró a su hija y vio no solo miedo, sino una curiosidad ardiente que desafiaba a la oscuridad. «No lo sé, Sofía. Pero promete que no soltarás mi mano». La voz de Valeria tembló, pero la determinación en sus ojos fue suficiente para calmar un poco a Sofía. La pequeña sintió, sus ojos buscando la luz que ahora era más intensa y vibrante. Al acercarse, Valeria pudo distinguir una especie de mural en la pared, cubierto por una gruesa capa de polvo y telarañas. Era una pintura, pero lo extraordinario radicaba en los detalles, imágenes de personas en un festín, un tiempo de alegría, de vidas compartidas. Parecían mirarlas, como si las historias que encerraban fueran parte de un ciclo interminable. «Mira eso, Sofía». La voz de Valeria apenas fue un susurro. «Podría ser una parte de nuestra historia». Sofía se acercó, impresionada, y mientras intentaba despejar el polvo con sus pequeños dedos, una pequeña grieta en la pared se iluminó, revelando un compartimento oculto. El corazón de Valeria se detuvo un instante. ¿Qué otro secreto se escondía en este lugar? «Mamá. Hay algo más ahí». Sofía exclamó,
el brillo en sus ojos era contagioso. Valeria se arrodilló a la altura de su hija y con cuidado empujó la piedra que parecía desentonar con el resto de la pared. Un ligero clic resonó y la sección se abrió, dejando escapar un aroma a viejo y a misterios. Dentro había un viejo diario atado con un cinturón de cuero desgastado. Con manos temblorosas, Valeria tomó el diario y lo abrió. Las páginas estaban amarillentas, escritas con una caligrafía elegante pero temblorosa. Las palabras de la primera página saltaron a su encuentro: si este diario llega a manos que busquen la verdad, sepa el lector que aquí yace un legado que cambiará el destino de aquellos que lo lean. La voz del anciano resonó en su mente, el eco de su advertencia pareciendo cobrar vida. El corazón de Valeria se aceleró. ¿Era este el legado del que hablaba? ¿Qué dice, mamá?, preguntó Sofía, notando la mezcla de asombro y temor en el rostro de Valeria. Dame un segundo, murmuró Valeria mientras pasaba las páginas con cuidado. Cada palabra parecía pulsar a medida que su propia historia se entrelazaba con la de quienes habían vivido en esa mansión. Las letras parecían guiarla hacia una verdad profunda, y sin embargo, también despertaban viejas heridas que nunca había sanado. Parece que hay algo más, algo que no entiendo, Valeria murmuró, las palabras haciéndose un nudo en su garganta. Sofía miraba a su madre con un profundo interés. ¿Qué tipo de verdad, mamá? ¿Es buena o mala? Valeria sintió que las lágrimas brotaban al ver la fe y confianza de su hija. No lo sé, Sofía. Pero debemos estar listas para lo que venga. Solo espero que lo que descubrando seamos fuertes. De repente, un golpeteo en la ventana interrumpió su momento y un escalofrío recorrió la habitación. Ambas miraron hacia la ventana, donde una sombra parecía moverse, intrigante e inquietante a la vez. Mamá, la voz de Sofía fue casi un susurro. ¿Quién es? La pregunta quedó en el aire, silenciosa y pesada, mientras Valeria se levantaba para inspeccionar. En el fondo, sabía que lo que estaban a punto de descubrir podría ser mucho más impactante de lo que podían imaginar. Con el corazón latiendo fuerte, dio un paso hacia la ventana. Las siguientes revelaciones estaban más allá de lo que cualquier de las dos habría podido soñar, y el eco de la advertencia del anciano resonaba más fuerte que nunca en su mente. Vamos a averiguarlo, Sofía. Pero prométeme que no te alejarás de mí, pase lo que pase. Ambas se acercaron a la ventana y, al asomarse, encontraron no solo un misterio, sino la posibilidad de un destino que entrelazaba su futuro con el pasado de quienes habían vivido en la mansión. Un nuevo secreto estaba a punto de ser desvelado, uno que podría cambiarlo todo nuevamente. ¿Sería la luz de la verdad lo que necesitaban o revelaría sombras que preferirían dejar atrás? Valeria contuvo la respiración mientras el frío del cristal la envolvía como una niebla impenetrable. Afuera, la noche había caído por completo, y la oscuridad parecía devorar cada rayo de luz, dejando solo un silencio inquietante. Sofía, siempre a su lado, miraba con ojos grandes de curiosidad y temor, buscando respuestas que aún parecían lejanas. La sombra que se movía estaba a varios metros de distancia, pero su presencia hacía que cada músculo en el cuerpo de Valeria se tensara. Con un susurro que intentó sonar calmado, le dijo a su hija: voy a abrir la ventana, pero quédate detrás de mí. Sofía asintió, apretando la mano de su madre con fuerza. Valeria, sintiendo el calor de su pequeña, se armó de valor y giró la manija. Un chirrido ensordecedor resonó cuando la ventana se abrió, dejando escapar un aire helado que parecía susurrar secretos prohibidos. ¿Hay alguien ahí? Su voz se perdió en la vastedad de la noche. No hubo respuesta, pero las sombras danzantes parecían moverse un poco más cerca, como si respondieran a su llamado. Sin embargo, fue entonces cuando su mirada captó algo. Una figura delgada, con la cabeza baja, apareció entre los árboles que bordeaban la mansión. La silueta era vagamente familiar, como un eco de alguien del pasado, y antes de que pudiera pensar mejor, un impulso la empujó a gritar: ¿quién eres? La figura se detuvo, levantando lentamente la cabeza. Valeria se sintió desbordada de emociones al ver los ojos de la persona. Eran intensos,
brillantes, surcando la negrura. «¿Eres tú?», exclamó, su voz entrecortada, una mezcla de asombro y angustia. No había duda, era Mateo, su hermano, desaparecido años atrás en circunstancias que jamás pudo entender. La alegría y el terror invadieron su ser. «Mateo, ¿eres tú? ¿Dónde has estado?». Valeria respondió él con voz temblorosa. «No puedo quedarme aquí. Es peligroso. Debo irme». Valeria sintió que sus pensamientos giraban en un torbellino. «¿Qué estás diciendo? Por favor, vuelve. Necesito saber qué ha pasado». Las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas, pero por un momento, todo el miedo se desvaneció. Solo existía el deseo de abrazar a su hermano, de recuperar la conexión perdida. Sofía, inquieta, apenas comprendía lo que sucedía. «¿Quién es, mamá?», preguntó, su voz baja, como si supiera que lo que estaba ocurriendo era algo enormemente significativo. «Oh, Sofía, ese es tu tío», respondió Valeria, las palabras saliendo con un gran peso. «El hermano que perdí». Mateo dio un paso atrás, sacudiendo la cabeza. «No puedo, Valeria. He visto cosas que no puedo explicar. La verdad sobre la casa, sobre la familia, todo está conectado». El pálido resplandor de la luna iluminó su rostro, y los ojos de Valeria se llenaron de preguntas. ¿Conectado? ¿A qué te refieres? Realmente no entendía. La revelación de su hermano, aquí en medio de su propia lucha, parecía un milagro y una maldición. La puerta a un pasado que había tratado de olvidar se abría de par en par, trayendo consigo recuerdos y una verdad aterradora. «Vuelve, Mateo. Necesito saber», insistió Valeria, su voz apenas un susurro. La necesidad de cerrar viejas heridas era más fuerte que el miedo. Sin embargo, el hilo entre ellos parecía desdibujarse mientras Mateo se movía hacia las sombras. «No todo es lo que parece, Valeria. La clave está en el diario. Encuentra la verdad antes de que sea demasiado tarde». Y con esas palabras, se desvaneció en la oscuridad, dejándolas a Valeria y Sofía atrapadas entre la esperanza y un abismo de incertidumbres. «¿Qué, mamá? ¿Qué significa todo esto?». La voz de Sofía era una mezcla de confusión y temor. Valeria se quedó mirando la ventana vacía, la fría brisa aún soplándole en la cara. El diario en sus manos había tomado vida, como si sus páginas estuvieran esperando a ser llenadas de un futuro que ya estaban construyendo. «No lo sé, Sofía», dijo finalmente, el dolor y la determinación mezclándose en su voz. «Pero debemos seguir, debemos descubrir lo que la casa y la familia nos quieren contar». Con un nuevo propósito, se dio la vuelta, llevando de la mano a Sofía. Mientras regresaban al interior, supieron que cada paso que daban las acercaba a la verdad que habían estado buscando. Pero a medida que se alejaban de la ventana, el eco de las advertencias de Mateo pesaba más que nunca en el aire, un recordatorio de que no solo el pasado las acechaba, sino que el futuro también estaba lleno de sombras. Y así, la noche continuó su danza envolvente, mientras en el fondo un nuevo dilema comenzaba a formarse. ¿Tendrían el valor de desvelar lo que estaba oculto entre las paredes de su historia familiar? Valeria tomó una profunda respiración, intentando despejar la confusión que la envolvía. Las palabras de Mateo resonaban en su mente como un eco interminable. La clave está en el diario. Miró hacia Sofía, su pequeña, su razón para luchar. «Vamos a la biblioteca», decidió, rápida. «Debo encontrar el diario». A medida que se adentraban en la casa, la luz de las lámparas iluminaba el camino con sombras alargadas que danzaban a su alrededor. Sofía, entre la curiosidad y el miedo, ajustó su abrigo y miró a su madre. «¿Estás bien, mamá?». «Sí, mi amor», contestó Valeria, aunque la voz temblorosa delataba su inquietud. Aquella casa, que había sido su refugio, ahora parecía un laberinto lleno de secretos ocultos. Sentía que cada paso que daban era como desenterrar una verdad enterrada, y no estaba lista para enfrentar lo que podría descubrir. Finalmente, llegaron a la biblioteca,
un lugar que solía llenar a Valeria de calma. Sin embargo, ahora había una sensación de tensión en el aire. La habitación estaba cubierta de polvo y una profunda penumbra, como si el tiempo se hubiera detenido. En un rincón, una estantería crujía suavemente, revelando libros que habían sido olvidados por años. ¿Dónde está el diario?, se preguntó Valeria en voz alta, mirando alrededor con desesperación. Su corazón latenaba, cada segundo contaba. Mientras buscaba, Sofía palmeó su brazo, señalando una pequeña mesa de madera en el centro. «Mira, mamá». Valeria se acercó, siguiendo la dirección de la mirada de su hija. Allí, entre algunos libros polvorientos, había un viejo álbum de recortes, cuyas páginas estaban amarillentas, un testimonio del paso del tiempo. Con manos temblorosas, lo abrió y oyó un leve crujido. Las hojas estaban llenas de fotografías, recuerdos imborrables de su infancia, de sonrisas y momentos felices. Pero en la parte final, notó que algo no encajaba. Un pedazo de papel asomaba, y con un tirón de su corazón, lo extrajo. Era una carta, escrita con una caligrafía que reconocía. Valeria, comenzaba el texto, y a medida que leía, el frío recorrió su espalda. La carta hablaba sobre secretos familiares, decisiones tomadas en la oscuridad, y mencionaba el diario como un objeto clave para entender todo lo que había sucedido. La verdad te liberará, pero abrirá heridas que quizás desearías mantener cerradas, le advirtió la carta. Las palabras aplastaron su pecho, y una nueva ola de ansiedad la envolvió. «Mamá, ¿qué dice?», preguntó Sofía, con su voz suave como un murmullo de incertidumbre. Valeria se detuvo, su mente abrumada. «Habla sobre una verdad sobre la familia», respondió, tratando de mantener la calma. «Pero hay algo más. Necesito buscar el diario». Mientras tanto, el reloj de la sala empezó a sonar, recordándole que el tiempo no estaba de su lado. El sonido reverberaba, aumentando su sensación de urgencia. Las paredes de la biblioteca parecían acercarse, y una sensación de claustrofobia se apoderó de ella. «¿Y si lo que encontramos es demasiado doloroso, mamá?», preguntó Sofía, su voz entrecortada. «Debemos enfrentarlo, Sofía. La verdad puede ser dolorosa, pero es nuestra única opción», respondió Valeria, su determinación creciendo con cada palabra. «No podemos vivir en la oscuridad». En ese momento, un ruido del exterior la sobresaltó, una rama que crujía como si alguien la hubiera pisado. Valeria miró hacia la ventana, su instinto de protección y miedo apoderándose de ella. «¿Escuchaste eso?». Sofía sintió, con los ojos muy abiertos. «¿Qué fue?». Valeria se acercó a la ventana y vio una figura más allá del jardín. Aquel mismo resplandor de la luna la iluminó, y le pareció ver algo que casi había olvidado, un atisbo de un viejo símbolo familiar grabado en una piedra cercana. La inquietud creció en su interior. «Debo averiguar más, pero primero, encontraré el diario». Su búsqueda se volvió frenética. Cada libro que pasaba parecía susurrar secretos, cada página que leía la acercaba más al descubrimiento. Sin embargo, su mente no podía dejar de lado lo que había visto. ¿Quién estaba ahí fuera? ¿Qué más podía ocultarse de ella en su propia casa? Antes de que pudiera continuar su búsqueda, Sofía tomó su mano, su voz temblorosa. «Mamá, ven aquí, necesitamos irnos». El corazón de Valeria se detuvo. La conexión entre el pasado y el presente latía intensamente. Aquello que había descubierto parecía ser solo el comienzo de una verdad que estaba a punto de desenmarañarse. Mientras la oscuridad se cernía sobre ellas, una inquietante pregunta se coló en su mente: ¿sería la búsqueda de su hermano y la verdad familiar un camino hacia la liberación, o simplemente otro viaje hacia el dolor? La casa lo susurraba, mientras el eco de los misterios ocultos se hacía cada vez más fuerte. ¿Qué esperaban encontrar realmente? El silencio de la noche pareció responder, y Valeria sintió un nuevo temor llenarla. Aquello apenas había comenzado. Valeria se giró rápidamente, con el corazón retumbando en su pecho.
La advertencia de Sofía resonaba en su mente, pero su instinto la empujaba a avanzar. ¿A dónde? No podemos dejar esto así, murmuró, aunque la incertidumbre en su voz era inconfundible. Sofía apretó su mano con fuerza, como si intentara transmitir su propio miedo. Tal vez solo un momento para pensar. La inocencia de la pequeña abría una grieta en la fortaleza de Valeria, pero sabía que ceder no era una opción. No, Sofía. Debemos encontrar el diario antes de que sea demasiado tarde. Las sombras parecían moverse a su alrededor, como si la casa misma estuviera constantemente vigilándolas. Con una determinación renovada, Valeria continuó buscando, adentrándose más en la biblioteca mientras el sonido del reloj continuaba su macabro conteo, marcando un ritmo que iba creciendo en intensidad. Al abrir un viejo armario, un olor a moho y páginas envejecidas invadió sus sentidos. Allí, mientras rastreaba entre la multitud de libros, un pequeño destello atrajo su mirada. Era un diario, su cubierta desgastada pero claramente marcada con el símbolo familiar que había visto en el jardín. Su corazón se detuvo un instante. Sofía, lo encontré, gritó, aunque la alegría se mezclaba con una profunda preocupación. El diario parecía contener la clave de todas las respuestas, pero también de todos los secretos que había estado evitando. Sofía se acercó, sus ojos brillantes de curiosidad. ¿Qué hay dentro? Valeria abrió con cuidado el diario, sintiendo como el polvo se deslizaba entre sus dedos. Las primeras páginas estaban llenas de garabatos, pero pronto se convirtió en un relato que comenzaba a entrelazar vidas y sueños, esperanzas y desilusiones. A medida que avanzaba, Valeria descubrió fragmentos de la vida de su madre, relatos desgarradores de decisiones tomadas bajo presión, promesas olvidadas y amores no correspondidos. Con cada palabra, la historia de su familia se iba revelando capa tras capa, como un regalo envuelto en papel de nostalgia y dolor. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó Sofía, al notar cómo la expresión en el rostro de Valeria se tornaba grave. «¿Qué estás leyendo?». No puedo creerlo. Aquí dice que mi hermano, Mateo, no es quien parece ser. Hay menciones de secretos que se guardaron para protegernos, pero que, en realidad, nos han estado separando», murmuró Valeria, sintiendo que su voz se quebraba. El mundo se volvió borroso a su alrededor, debía respirar hondo. La revelación se sentía pesada, como una carga que había arrastrado durante años. Él había estado buscando respuestas también, y mi madre ella sabía más de lo que dijo. Sofía dio un paso atrás, como si la verdad que su madre estaba descubriendo fuera insoportable. ¿Y si eso significa que nunca podremos volver a ser una familia? Valeria sintió una punzada en el corazón. Esa era la pregunta que más la atormentaba. No lo sé, amor. Pero no podemos escapar de lo que somos. Un golpe resonó de nuevo contra la ventana, y ambas se sobresaltaron. El aire se tornó denso con la sensación de que algo más se acercaba. ¿Quién está ahí?, preguntó Valeria, dejando caer el diario. Su instinto se intensificaba, y no podía ignorarlo. Sofía volvió a tomar su mano, el temor en sus ojos era palpable. «Mamá, necesitamos irnos ya». Con cada latido, la casa parecía estar viva, y Valeria comprendió que el camino hacia la verdad estaba lleno de sorpresas. Pero la búsqueda de respuestas podría traer consigo mucho más de lo previsto, incluido un enfrentamiento con alguien que no esperaban encontrar ahí fuera. Mientras la puerta de la biblioteca crujía y un susurro se colaba por el aire, Valeria supo que no había vuelta atrás. Marcando el principio de su camino al desenterrar secretos familiares, el eco de lo desconocido se alzaba en la oscuridad, y el destino final estaba más cerca de lo que alguna vez imaginó. «¿Estás lista?», le preguntó a Sofía, sin poder evitar que sus emociones se transformaran en un torbellino. «¿Listas para qué, mamá?», su voz temblaba de nuevo. «Para enfrentar nuestra verdad», respondió Valeria, mirando hacia la puerta. En su corazón, sentía que cada paso las llevaba más cerca de descubrir no solo a su hermano, sino también a sí misma. Y así, con un profundo sentido de determinación,
Ambas se dirigieron hacia la puerta, listas para desvelar el misterio que las amenazaba desde las sombras. Pero lo que pronto descubrirían cambiaría su vida para siempre. El silencio se volvió ensordecedor en el instante en que Valeria cruzó la puerta de la biblioteca. Fue como si el aire pesado de la mansión tratara de retenerlas, impidiendo que avanzaran. Sofía, aún aferrada a su mano, miraba a su madre con ojos que reflejaban miedo e incertidumbre. «¿Qué hay ahí afuera?», susurró Sofía, nerviosa. Valeria tragó saliva, sintiendo como el miedo amenazaba con paralizarla. «Vamos, tenemos que averiguarlo», dijo, tomando una decisión. Sembrar pequeñitas semillas de valentía no solo ayudaría a ella, sino también a su hija. Se asomó ligeramente, su corazón latiendo con fuerza mientras esperaba que algo se moviera en la penumbra. El aire fresco se deslizó a su alrededor, pero no había rastro del peligro inminente que había sentido momentos antes. Valeria ya no creía en las apariencias, sabía que los secretos podían manifestarse de muchas maneras. El oscuro pasillo frente a ella se extendía como un laberinto interminable de ecos y sombras. ¿Dónde vamos?, preguntó Sofía, buscando su mirada. «Primero, a la sala de estar. Ahí hay un viejo espejo que solía usar mi madre para reflexionar», respondió Valeria, intentando mantener una voz calmada. «Tal vez nos dé alguna pista sobre lo que ha estado ocultando». Con un paso decidido, ambas se adentraron en el oscuro corredor. Las luces parpadeaban de forma errática, como si la casa estuviera respirando. El ruido de sus pasos resonaba en la madera del suelo, un sonido que parecía burlarse de su inquietud. «¿De verdad crees que Mateo es diferente?», preguntó Sofía al borde de su voz, interrumpiendo los pensamientos de su madre. «No lo sé, cariño. Pero merece la pena averiguarlo», contestó Valeria, con un leve titubeo. «Vale la pena». Esas palabras resonaban profundamente en su interior. «Vale la pena descubrir la verdad, aunque duela. Vale la pena luchar por lo que es justo». Al llegar a la sala, una frialdad inesperada les dio la bienvenida. El espejo, cubierto por una capa de polvo, reflejaba sus rostros con un matiz espectral, como si los secretos pasados intentaran comunicarse con ellas. Valeria se acercó, sintiendo que su madre la había guiado hasta aquí por una razón. «¿Qué hacemos ahora?», Sofía preguntó, apretando la mano de Valeria con más fuerza que antes. «Vamos a limpiarlo», respondió, mientras se agachaba y comenzó a quitar el polvo con la mano. Una sensación de reverencia la envolvía. Era como un ritual, un acto de conexión con lo que había sido. Cada movimiento le recordaba que era parte de una historia más grande, una que había permanecido oculta tras años de silencio. Cuando el espejo finalmente brilló, Valeria vio no solo su reflejo, sino también atisbos de memorias atrapadas, risas, gritos, momentos de felicidad. Fue entonces cuando algo en el fondo del vidrio hizo que se detuviera en seco. Un pequeño objeto brillaba detrás de un marco en el espejo. «¿Qué es eso?», preguntó Sofía, emocionada. «Tranquila», dijo Valeria, mientras intentaba alcanzar el objeto. Con cada movimiento, una electricidad recorrió su cuerpo, como si estuviera a punto de destapar una verdad olvidada. Al tocarlo, un pequeño revólver dorado que había estado oculto comenzó a presentarse. La boca de Valeria se abrió, la sorpresa y el horror conviviendo en su interior. Todo en su ser le decía que esto no era un simple hallazgo, podría ser la pieza que faltaba en su rompecabezas familiar. «¿Qué pasa, mamá?», Sofía preguntó, percibiendo la tensión en el aire. Esto no debería estar aquí», murmuró Valeria, sintiendo que un torrente de emociones la arrastraba. Lo que acababa de descubrir podría cambiarlo todo, incluso la existencia del hermano del que habían hablado. Con el objeto aún en su mano, Valeria sintió que el tiempo se detuvo. Debían prepararse, y no solo para desenterrar más secretos. «Sofía, creo que tenemos que irnos de la casa», dijo finalmente, y la frialdad de la decisión recorrió su cuerpo. Un grito lejano resonó en el aire, un lamento desgarrador que les pareció familiar. Valeria sintió que sus lágrimas
brotaban, forzadas por los recuerdos y el dolor de una verdad que temía enfrentar. ¿Mamá? Sofía apenas podía contener su propio llanto. ¿A dónde iremos? Al lugar donde podamos encontrar respuestas, incluso si duele. Pero antes, necesitamos saber qué más esconde esta mansión, respondió, mientras su mirada se fijaba en el oscuro pasillo, y en esa atmósfera tensa, ambas sintieron que la búsqueda apenas comenzaba. Lo que sucedería a continuación podría traer consigo un cambio irreversible. Valeria y Sofía se adentraron en la mansión con un nuevo propósito. El revólver dorado en la mano de Valeria, símbolo de secretos muy bien guardados, también era el catalizador que encendería un fuego dentro de ellas. Cada paso resonaba en la estructura deteriorada mientras se preparaban para descubrir la verdad. ¿Estamos listas, mamá?, preguntó Sofía, su voz parecía temblar entre la incertidumbre y la emoción. Valeria, a pesar del peso de las revelaciones anteriores, sintió la firmeza volver a sus manos al escuchar la pregunta. Sí, mi amor. Ya no hay marcha atrás. Necesitamos enfrentar lo que sea que encuentre esta casa, respondió con determinación. La sala de estar iluminada con la tenue luz de la luna dejaba ver pistas de un pasado inquieto, antiguos muebles cubiertos de polvo, retratos descoloridos en las paredes. Mientras caminaban, Valeria sabía que cada rincón contaba una historia, cada objeto escondía un secreto. Voy a buscar en el desván, dijo Valeria. Quizás allí encuentre lo que Mateo estaba tratando de proteger. Al llegar a las escaleras, un aire denso la siguió. La oscuridad parecía contener una mezcla de temor y promesa. ¿Tú crees que hay más cosas que ocultar? Sofía murmuró. Sí, pero también hay respuestas que necesitamos, contestó Valeria, girándose para reconfortar a su hija con una sonrisa. No estamos solas, llevamos la historia de nuestra familia con nosotras. Finalmente, alcanzaron el desván. La puerta crujió al abrirse, revelando un mar de cajas y objetos cubiertos por mantas viejas. Mientras Valeria comenzaba a escudriñar entre los recuerdos, se encontró con trastes desgastados. Entre ellos había una caja de madera que llamó su atención. Sin pensarlo, se agachó y la arrastró hacia la luz. Sofía, con curiosidad atrevida, se acercó a su madre. ¿Qué hay dentro? Valeria, con manos temblorosas, levantó la tapa para revelar un puñado de cartas y fotografías amontonadas. Sus ojos se agrandaron al reconocer caras familiares, pero también rostros extraños que, hasta ese momento, habían permanecido en el oscuro pasado. Es un álbum de la familia, dijo Valeria con los ojos llenos de lágrimas. Cada imagen le contaba una historia que había estado apagada por años. En sus manos sostenía la conexión a su historia, la que había perdido junto con su padre y el hermano desaparecido. Mientras seguía hojeando, encontró una carta dirigida a ella. Esto es increíble, Sofía. Es de tu abuela. Valeria la abrió con agitación, sintiendo como el fragmento de papel podría ser la clave que había estado buscando. Querida Valeria, comenzó la carta. Si estas líneas te llegan, es porque la verdad finalmente ha salido a la luz. Hay secretos que proteger. Mateo no es solo tu hermano, su vida ha estado llena de decisiones dolorosas. Tu madre y yo hicimos sacrificios por ti y por tu felicidad. Las palabras resonaron en el corazón de Valeria. De repente, todo lo que había vivido cobraba sentido, la lucha, el miedo y, sobre todo, el amor. Valeria levantó la vista y buscó a Sofía. Lo logramos. Vamos a encontrar a Mateo y a comprenderlo todo, prometió, sintiendo que el peso de la historia comenzaba finalmente a liberarse. Pero, mamá, ¿qué hay del peligro? Sofía llevaba en su mirada la fragilidad de la infancia, esa dulzura que llenaba la vida de Valeria de significado. Cada verdad puede doler, pero el amor nos hará más fuertes, respondió Valeria mientras se abrazaban. En ese momento, un ruido proveniente de la ventana rompió la atmósfera de calma. Una figura se dibujó a través de la oscuridad, y Valeria sintió un torrente de emociones encontrar su camino de vuelta. Mateo,
susurró. Él apareció a un paso de la luz, su rostro buscando respuestas como ella. Esta vez, su mirada no era de incertidumbre, sino de conexión. Por fin te encontré, dijo Mateo mientras avanzaba, abatido pero decidido. Valeria sintió que 1000 preguntas estallaban en su mente. ¿Por qué te fuiste? ¿Qué has hecho? No importa ahora, interrumpió él. Lo que importa es que estamos juntos. El pasado no puede seguir separándonos. Y así, en medio del desván, las revelaciones comenzaron a fluir. Mateo, Valeria y Sofía se unieron, cada palabra desgastando los muros entre ellos. Cada secreto que salía a la luz era un ladrillo que caía, dejando espacio para la esperanza, la sanación y una nueva historia que construir juntos, con el corazón latiendo al unísono. Valeria, Sofía y Mateo se enfrentaron al futuro. Juntos, sabían que no solo irían a encontrar la verdad detrás de la historia de su familia, sino a crear una nueva narrativa que llenaría la mansión quemada de luz, amor y, sobre todo, unidad. Esa casa, que había sido el símbolo de la pérdida, ahora se llenaba de promesas, un deseo ardiente por renacer. El legado que estaban escribiendo desbordaba de esperanza. Valeria miró a sus hijos, comprendiendo que ellos serían los portadores de su historia, las voces de su legado. Es el momento de renovar nuestro hogar, dijo, sintiendo las lágrimas deslizarse por sus mejillas. Y esta vez, será nuestra historia la que dé vida a los muros de esta mansión. Así, juntos, como una familia que había enfrentado sus sombras, se prepararon para absorber la luz y seguir escribiendo la historia que merecían vivir. No solo el destino de Valeria había cambiado, sino el de todos los que llevaban su historia en la piel. Todo comenzaba aquí, y ahora, amigos, ha llegado el momento. No pueden perderse la próxima historia de transformación. Necesitas suscribirte ahora para ser parte de esta comunidad que construye cambios y sueños. Dale like ahora para alimentar este mensaje de esperanza y que el algoritmo llegue a más corazones. Comenta tus impresiones y sentimientos sobre este emocionante viaje, me encanta saber lo que piensas. Y lo más importante, comparte instantáneamente este video con 5 amigos que necesiten ver cómo los sueños se pueden reconstruir. No esperes ni un segundo más.